Vieron que la sociedad tiende a que nadie sea diferente, ¿o no? Nos vestimos todos más o menos iguales, ¿no? Mira, Mónica y vos, yo y vos tenemos misma campera, usted también, misma campera, ¿no? Sí, misma campera. ¿Vieron, no? Campera. Mira, acá hay como ya 10 que tenemos la misma campera, ¿no? Nos vestimos todos más o menos iguales, comemos más o menos las mismas cosas, tenemos más o menos los mismos valores, ¿sí? Las sociedades tienden a estandarizar, a hacer que todos estemos como en una especie de puré de papas, no somos papas en un puré de papas, ¿no? No nos distinguimos, no somos diferentes a nadie. Pero cuando vamos al mensaje bíblico, al plan que tiene Dios para vos y para mí, nos encontramos que Dios no quiere que seamos papas en un puré de papas, quiere que seamos diferentes. Y el cristianismo fue diferente. Obviamente, la historia bíblica nos muestra, ¿no? Pero les cuento algo, mi hija era pequeña, mi hija, no sé, habrá tenido 3 o 4 años, 5 tal vez. No me acuerdo dónde estábamos, chicos, ya estoy grande, no me acuerdo de todo, pero recuerdo algunas cosas. El asunto es que era un lugar donde había juegos para niños, ¿sí? Toboganes, unos túneles ahí, trepaban los chicos. Mientras mi hija estaba incursionando y trepaba por ahí, me encuentro que veo a una señora, había un nene, el nene habrá tenido 4 años, vestido de zapatos, pantalón de vestir azul oscuro y camisa blanca. Que un niño esté vestido así ya llama la atención, ¿no? No tiene nada de malo, pero como llama la atención. Bien. El asunto es que estaba la mamá y el nene se había metido por unos juegos ahí y no podía salir y la mamá desde afuera le intentaba dar instrucciones, pero lo que me llamó la atención es que la mamá, que habrá tenido unos 40 y tantos años, y la hija, que habrá tenido unos 15 años, estaban vestidas exactamente iguales. Pollera azul, una camisa blanca, un arito en forma de una perla en forma de gotita, iguales las dos, ¿sí? Y zapatos chatitas, unos zapatos bajitos sin tacos negros. Ah, dije yo, ¿cómo una chica de 15 se va a vestir igual que la madre que tiene 30 años más? Eso me llamaba la atención. Yo estaba ahí, ¿no? Mi hija estaba, me llamaba la atención. Descubrí todo hasta que parece como no podían rescatar a la criatura que se había metido, estaba sumergida entre pelotitas, ¿no? Un pelotero sumergida ahí nadando, ahí, las profundidades del pelotero. Llaman al padre y aparece el padre vestido como ¿quién? Como el niño. Pantalón azul oscuro, zapatos negros, camisa blanca. Y lo rescatan al niño, y cuando lo rescatan al niño, hacen como que le falta algo, ¿no? Como que le falta algo. Y entonces uno de ellos se sumerge en el pelotero y saca lo que faltaba. ¿Qué faltaba? Una kipá. ¿Qué es la kipá? Es este pequeño, no queda decir sombrero, la verdad que no sé cómo decirlo. ¿Me entienden? ¿Lo que usan quiénes? Las personas que profesan la religión judía. Y ahí me cerró todo. Dije, claro, son personas que siguen una vestimenta tradicional de sus creencias religiosas. Entonces se visten todos iguales. Los varones todos iguales, las mujeres todos iguales. Ahora, esas personas eran diferentes. Por lo menos diferentes ¿en qué? En su manera de vestir. ¿Me entienden? Cuando todos estábamos vestidos como acá, ellos estaban vestidos diferentes y eso los hacía diferentes. Y me gusta usar esto como ilustración para darle así el puntapié inicial a esta reflexión. Porque yo me pregunté, ¿qué hace que un hijo de Dios sea diferente? O sea, yo tengo que ponerme una remera que diga soy hijo de Dios para que la gente se dé cuenta que soy diferente. No está mal ponerse esa remera. ¿Me entienden? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes? Porque vos y yo, que estamos vestidos como cualquier mortal que pase por la vereda, vamos a ser diferentes a ese que pase por la vereda. Porque tal vez a simple vista somos todos iguales. Pero algo nos tiene que hacer diferente. Algo nos tiene que hacer diferente. Dios planificó, miren, lo voy a decir de esta manera.
Lo primero que vos y yo necesitamos es desesperadamente un Salvador, ¿sí? Es como hacia vuelo de pájaro. Lo primero que vos y yo necesitamos desesperadamente es un Salvador, que pueda salvarnos de nuestra condición de pecado. Tal vez lo segundo que vos sentís que necesitas es alguien que te ayude en tus problemas, ¿o no? Ok, Dios me salvó, perfecto, alabado sea Dios, pero necesitas alguien que te ayude desesperadamente en los dramas de todos los días. ¿Quién no tiene desafíos todos los días? Todos. Desde cosas más o menos sencillas, bueno, aunque a mi edad, me parece, por ejemplo, si hoy tenemos acá un chico de 18, 19, 15, 14, una chica, que ha venido angustiada porque el chico que le gusta no lo mira, a mí me dice, ay, qué pavada. A mí me parece una pavada porque ya soy grande, pero para ese chico es un mundo, ¿o no? Sí, dicen todos los de 14, sí, es cierto. ¿Me entienden? Todos, al nivel que estemos, a la edad que tengamos, tenemos angustias. Capaz que tenés 8 y te hacen bullying en la escuela, ¿no? Se burlan porque sos, no sé, cabezón. O sea, de mí se burlaban con otras cosas también cuando era chico. Todos tenemos, o sea, nosotros lo primero que necesitamos es un Salvador y lo segundo que posiblemente sentimos que necesitamos es alguien que nos ayude a enfrentar los desafíos de todos los días. Es así. Y yo creo que ese es un nivel, ese es como el nivel básico, que es importantísimo, pero es como el nivel básico. La mayoría de las personas gira o transita ese nivel. Pero esta semana dijimos, ¿qué dice el lema? Que Dios quiere que seamos diferentes. Que seamos diferentes. Para ser diferentes hay que salir de ese nivel básico. O sea, siempre necesitaremos un Salvador y alguien que nos ayude en los problemas de todos los días. Pero el diferente, además de vivir eso, vive con un escalón más arriba. No se queda ahí. Transita un escalón más arriba. Por ejemplo, para que vean que la intención de Dios es que vos vivas de manera diferente, un escalón más arriba que el resto del mundo, que la mayoría. Fíjate, Primera de Pedro 2:9. Ustedes son un linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Una raza, un pueblo, ¿no? Toda una familia, un clan familiar. Ustedes son un linaje escogido. No cualquiera, escogido, es decir, especial. Y si sos especial, ¿sos diferente o no? Sí, no sos el común, sos algo especial. Dice real sacerdocio, no sacerdotes, sacerdote en el sentido que podemos llegar a Jesucristo sin ninguna intercesión. No sacerdote, sino real. Perteneces a la realeza, entonces no sos de los plebeyos, sos real, sos especial, ¿no? Nación santa, no sos cualquier nación, o no perteneces a cualquier nación, perteneces a la nación del pueblo de Dios, que es una nación santa, no es una nación común y corriente, es santa, es especial. Dice, pueblo adquirido por Dios. Interesante. Dios dice que adquiere, ¿qué es adquirir? Un sinónimo, ¿comprar podría ser? Sí. ¿Comprado por quién? ¿O por qué? ¿Por la sangre de Cristo? Somos especiales porque somos comprados por la sangre de Cristo. Y tiene todo esto, fíjense que hasta ahora Dios nos da características de por qué somos especiales. Y ahora dice el por qué somos tan especiales. Para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas del pecado a la luz admirable de la verdad en Jesucristo, ¿verdad? Qué interesante, qué interesante. Esta es la intención de Dios. El problema es que la mayoría de nosotros nos quedamos en el primer escalón, en lo básico, que es importantísimo, pero nos quedamos ahí. Y yo quiero animarte a que vos te la juegues y quieras ir un escalón más arriba. Sí, siempre necesitaré un Salvador, siempre necesitaré a Dios que me ayude con mis desafíos diarios, pero quiero transitar un escalón más arriba. Yo no sé, miren, ustedes han viajado en colectivo, seguramente. No es lo mismo viajar abajo
que viajar arriba. Y si viajas arriba en los primeros, que tenés el parabrisas ahí, ¿qué mirada tenés si viajás abajo y qué mirada mirada panorámica tenés si viajás arriba? Ah, ¿no? Es otra, ¿me entendés, no? Es otro nivel. El Hijo de Dios mira las cosas de arriba. No anda chapoteando en el barro, o no es la intención de Dios. Mira las cosas de arriba, porque se ha animado a dar un paso más, a vivir con una actitud diferente, a vivir con una fe diferente. Y quiero contarles, miren, un caso muy conocido, muy conocido. Si yo digo 1 Samuel 17, alguno ya sabrá de quién voy a hablar. David y Goliat. El caso de este joven David, ¿sí? Este joven David. Y esta vez David, sus hermanos mayores habían ido a la batalla, él se había quedado en casa. ¿Por qué? Porque era el más chico. Tenía que estar ahí cuidando las ovejas. Y entonces el padre le dice, necesito saber noticias de tus hermanos. No había WhatsApp, no había teléfonos, no había ni palomas mensajeras, me parece, en ese tiempo. Así que había que ir. Dice, llevarles un poco de alimentos, ¿sí? Y tráeme noticias de tus hermanos, cómo están. Así que David va y se encuentra con una escena que era escandalizante para él. Resulta ser que va y se encuentra con que todo el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios era un pueblo destinado a ser diferente, ¿sí o no? Sí, lo leímos en 1 de Pedro 2:9, un pueblo diferente. Y sin embargo tenían tanto miedo como cualquier persona que no tiene fe en Dios. Y entonces hizo algo diferente. ¿Qué hizo? Se fue a ofrecer él. Fue ante Saúl, él conocía a Saúl, él había ya tenido algunos encuentros con Saúl, Saúl era el rey de Israel, ¿no? Él conocía y dice, yo voy a pelear. No, yo voy a pelear. Miren, cuando un chico, se calcula que David tenía unos 16 años, año más, años menos, en este momento. Cuando un chico de 16 años decide enfrentar a un soldado profesional de casi 3 metros de altura, cuando todos los soldados de su pueblo no se animaban, algo hay en ese chico. Algo hay. ¿O no? Algo hay. No es un chico cualquiera, es un chico diferente. Y parece que estaba tan convencido su convicción era tan fuerte que el rey Saúl dice, bueno, te voy a dejar. Pero fíjense cómo muchas veces la sociedad y a veces hasta la iglesia quiere someternos para que dejemos de ser diferentes. ¿Qué hizo Saúl? Versículo 38. En 1 Samuel 17, 38 dice, entonces Saúl le puso a David su propia ropa y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo un intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, dijo a Saúl, no puedo moverme con estas cosas, porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares, y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas, y las puso en su morral, luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo. ¿Sí? Saúl quería que David fuera una mala copia de él. Porque dice que Saúl tomó su armadura, la armadura de Saúl, y se la puso ¿a quién? A David. Saúl quería que David fuera una mala copia de él mismo. Saúl quería asesinar, dicho de alguna manera, la individualidad de David. Saúl quería que David no fuera diferente al resto. Entonces yo te voy a colocar una armadura porque las peleas se hacen con armadura. Y como no tenés armadura propia, te voy a dar la mía. Saúl se dice que era el más alto de todos, se calcula que Saúl medía alrededor de 2 metros, 1,90 m, 2 metros, y David medía estándar, 16 años era estándar, ¿no? No sé, 1,60 m posiblemente, 70.
Así que, ¿cómo le quedaba la armadura de Saúl a David? Muy grande. Saúl quería que David, o Saúl no se daba cuenta, que David quería enfrentar a Goliat, porque David era diferente, pero no era diferente por la armadura que podía llegar a tener. Era diferente porque tenía una actitud de fe hacia Dios que ninguno tenía. ¿Cuál es el secreto de la victoria? Versículo 47. Dice ahí en 1 Samuel 17. Dice David, la victoria no es mía, dice David. La victoria no es del ejército. La victoria no depende del armamento. No depende de la tecnología del armamento. La victoria no depende de si sos un soldado entrenado o no. La victoria, dice David, es de Jehová. La victoria es de Jehová. Todo lo otro son condimentos, ¿no? Son condimentos. La ensalada de lechuga es ensalada de lechuga porque su principal componente es la lechuga. Todo lo otro que son el orégano, la sal, el aceite. No sé qué otra cosa le echás, ¿no? Todo lo otro son condimentos. Imagínate que yo te dé una ensalada de lechugas, de orégano, sal, aceite y jugo de limón. Vos decís, ¿y dónde está la ensalada? ¿Me entendés, no? Entonces, el ingrediente principal aquí no es la preparación, no es lo que vos puedas dar, no es lo que vos puedas hacer. Seguramente te va a tocar hacer algo para salir de ese desafío que estás viviendo. Pero el ingrediente principal no es eso, el ingrediente principal es que la victoria es ¿de quién? De Dios. Y si la victoria es de Dios y yo quiero ser victorioso, ¿con quién me tengo que unir? ¿Con quién? Con Dios. ¿Vieron qué fácil? Entonces, si vos sos una persona, si yo soy una persona que no está obteniendo victoria sobre tu carácter, victoria sobre la manera en que gastás la plata, victoria sobre la manera en que mirás a las mujeres o barra varones, victoria, ¿me entendés, no? Si vos no estás teniendo victoria, es porque no estás unido a quién. Porque de la victoria es de Dios. Tenés un problema de conexión con Dios. Y David no tenía ese problema. David dice, la victoria es de Jehová. Yo no puedo hacer nada contra este filisteo. Pero la victoria es de él. Y si la victoria es de él, entonces yo puedo ir tranquilo a la batalla. Y voy a ir con lo que soy, con lo que tengo. ¿Qué soy? Pastor, ¿qué tengo? Piedras, honda y un callado, una vara. ¿No? Por eso Filisteo cuando viene dice que soy un perro para que me vengas a enfrentarme con un palo. ¿Qué era el palo? La vara del pastor, con la que él pastoreaba las ovejas. Entonces, como la victoria es de Jehová, vos enfrentás la batalla con lo que tenés y con lo que sos. No necesitas más. ¿Por qué? Porque la victoria es de Él. Y Dios te utiliza tal como estás, tal como sos, con lo que tenés. Ama de casa, empleada. A veces pensamos que tenemos que tener títulos, estudios, años de experiencia, no sé. Todas esas cosas son ingredientes que pueden tener su utilidad. Pero Dios te utiliza con lo que sos. Pero Dios nos invita a que estemos en su equipo, que Él es el equipo ganador. Lo que pasa es que nosotros tenemos que definir qué es ser ganador. ¿Qué es ser ganador? ¿Que te salga todo bien? ¿Que cumplas todos tus sueños? Para Dios, el ganador es aquel que no queda esclavizado en los problemas. Para Dios, el ganador no es que es el que no tiene problemas. El ganador es aquel que por medio del poder de Dios, es aquella persona que por medio del poder de Dios no queda esclavizada en el problema y vive un escalón más arriba. Y entonces es diferente. Es diferente. Ha decidido no vivir solamente en necesito un Salvador y necesito a alguien que cubra mis necesidades. Eso es real, lo necesitamos todos los días. A pesar de eso, aunque transita eso todos los días, ha decidido vivir un escalón más arriba. El escalón de voy a salir a ganar victorias. Voy a dejar de chapotear en el barro, de luchar
en el bar y voy a salir a ganar victorias. David. David dice, están todos muertos de miedo porque no tienen fe. Yo voy a salir a ganar una victoria. ¿Es un riesgo, sí o no? ¿Es un riesgo hacer la voluntad de Dios, sí o no? Si Dios te dice, vení caminando sobre el agua, Dios Todopoderoso, ¿es arriesgado o no es arriesgado? No es arriesgado en la medida que no pierdas la fe. Porque cuando Pedro perdió la fe, pero en la medida que vos tengas fe, no es arriesgado. Porque si Dios dice, hacelo, ¿quién lo puede impedir? No hay riesgo. No hay riesgo en hacer la voluntad de Dios. No hay riesgo en seguir los caminos de Dios. No hay riesgo. El único riesgo es que yo mientras estoy transitando la voluntad de Dios, mientras estoy transitando los caminos de Dios, me falte la fe o decida no tener fe. Y ahí es arriesgado. Vivir sin fe es arriesgado. Vivir sin fe es arriesgado. Todo el ejército de Israel no tenía fe. Goliat había puesto de manifiesto que no tenían fe. Y entonces, como no tenían fe, les parecía muy arriesgado enfrentar a Goliat. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Viene David, un chango de 16, con toda la fe, y dice, acá no hay riesgo. Acá no hay riesgo. Así que tomó su onda, tomó su palo, y tomó 5 piedras, y fue. Y fue. No hay riesgo. ¿Por qué? Porque la victoria es de Jehová. Yo tengo fe en Jehová, punto. ¿Dónde está? 2 más 2, 4. ¿Se dan cuenta cómo la fe redefine todo en la vida? Mirar la vida sin fe es una cosa, la mirás con fe es otra. La persona diferente es una persona que tiene fe. Diferente. ¿Vos sos una persona de fe? ¿O sos una persona que vive en base a las circunstancias? Si hoy te va bien, estás feliz. Mañana no te va bien, sos una miseria humana. Las personas diferentes son personas de fe. Y no es que la persona de fe no va a tener problemas. Pero ¿cuál es la diferencia? La actitud con la cual los enfrentan. Porque tienen fe. Tienen fe, entonces los pueden enfrentar sin ningún tipo de problemas. Vieron que a veces somos como re llorones con Dios, ¿no? Dios te prometió que te va a cuidar, ¿o no? ¿Se lo crees o no se lo crees? Gracias, 4 dijeron amén. El resto dice, no sé, lo estamos pensando. ¿Le crees o no le crees? Y entonces, ¿por qué andamos llorando? Todo el tiempo. Convence lo que me diga que sí. Que deje de tomar, que no sé, ¿me entendés? Dame dinero. Si Dios te dijo que te iba a cuidar, o no te dijo que te iba a cuidar, ¿y por qué andas llorando entonces? Decirle, Señor, hasta que la cuestión cambie, dame la fe necesaria, la paciencia, el amor, el fruto del Espíritu Santo, para que yo sea feliz a pesar del atorrante que tengo al lado. A pesar del patrón delincuente que tengo ahí que no me paga nunca. No sé, ¿me entendés, no? Pero Dios te va a cuidar. Si Dios te dijo que te iba a cuidar, te va a cuidar. ¿Cuál es el problema? Pero como no le creemos a Dios y no le creemos porque no tenemos fe, entonces andamos llorando. Llorando en el mejor de los casos. Si sos como yo, andás renegando. Ese también es la otra, ¿no? Pero, ¿no? Y Dios dice, pero si no te dije que te iba a cuidar, sí. No te he cuidado en el pasado. Y entonces, ¿qué renegás ahora? Tranquilo, vendrá. Yo me hago cargo. Vos quédate tranquilo. Esa es una persona diferente. Yo los animo a que nosotros podamos ser diferentes. Todos los días vas a necesitar un Salvador. Todos los días vas a necesitar a Dios para que te ayude con los desafíos diarios que son muchísimos. Pero que yo te animate a vivir un escalón más arriba, como David. Señor, no tengo que andar llorando por Goliat. Sé que lo vas a vencer porque la victoria es tuya. Así que estoy tranquilo. Y Goliat está ahí, bla, 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 vociferando, pero vos, ¿qué problema hay?
Sí, Dios ya me dijo que me iba a cuidar. Que hable nomás, que se llenen la boca hablando. ¿Me entienden? Un escalón más arriba, buscando la victoria, no peleando allá abajo en el barro, buscando la victoria. Diferentes, personas diferentes. ¿Le cuento una más, puede ser? Mi esposa estaba embarazada, mi hija ya tiene casi 22 años, ¿sí? Mi hija tiene casi 22 años, mi esposa tuvo un embarazo muy complicado, muy complicado. Más o menos la mayor parte del embarazo en cama, con riesgo de perder el embarazo, ¿verdad? Muy complicado. Y entonces nosotros no teníamos auto, ¿sí? Vivíamos lejos de la clínica, del hospital donde ella se atendía. Y mi esposa todos los días se descompensaba, todos los días. Todos los días se descompensaba y tenía que yo llevarla al hospital, a la clínica. Y entonces no teníamos auto. Obviamente ya no podía caminar. Yo todos los días pagaba un remis, ¿sí? Para ir. Llegó un momento, hermanos, en que el dinero se terminó. Ustedes saben lo que es andar en remis. Los remiseros, está todo bien, se ganan la vida con eso, pero uno no puede vivir, ¿verdad?, con un chofer todo el tiempo. Llegó un momento que el dinero se terminó. Se terminó. Y mi esposa seguía en cama, no estaba bien. Lo que es creerle a Dios. Ojalá siempre yo fuera así. Lamentablemente tengo altibajo, pero ojalá siempre fuera así, como ese momento. Justo habían venido 3 chicas, alumnas de mi esposa, a visitarla, ¿no? Entonces, como estas chicas estaban con mi esposa, dije, voy a aprovechar a salir. Porque ese día, cuando el dinero se había terminado, me fui a orar a la habitación de al lado para que mi esposa no me viera orando. No porque esté mal, sino porque quería estar a solas con Dios. Y le dije a Dios, Señor, siempre me cuidaste, tengo una colección de cosas que has hecho por nosotros, de milagros, nos has traído hasta acá. Yo sé que me vas a cuidar. Pero ahora yo veo 2 soluciones. O aparece mágicamente, milagrosamente dinero del cielo, o milagrosamente me das un auto. Porque no tengo otra manera. No vislumbraba. Capaz que había 1000 posibilidades más, pero en ese momento yo no vislumbraba. Y entonces, como mi esposa estaba acompañada por estas 3 alumnas, le digo a mi esposa, ya vengo. ¿Dónde va? No, ya vengo, no quiero explicarle ahí. Y me fui caminando. Caminé 2 o 3 kilómetros. Sabía que necesitaba una respuesta, pero no sabía concretamente a dónde ir. Mientras iba caminando, recordé que en esa misma calle había una agencia de autos hacia a mano izquierda, ¿sí? Y entonces fui a la agencia de autos. Entro, habían el dueño conversando con otra persona y otra persona atrás. Cuando entro, el dueño viene, ¿no? Y me dice, buenas tardes. ¿En qué lo puedo ayudar? Y yo le dije, mi esposa está embarazada, tiene un embarazo de riesgo importante. Yo necesito llevarla todos los días al sanatorio y necesito un auto, pero no tengo dinero para pagarlo. Así. No nos conocíamos, primera vez que me veía y que yo lo veía a él. El tipo se quedó mirando, ¿no? Siendo es muy cara dura o está muy necesitado, no sé, se me quedó mirando. Hace un rato fue así una tensión incómoda, ¿no? Y después de unos segundos, dice, Che Luis, preparale el 128 que se lo va a llevar, un Fiat 128. Yo no lo podía creer. Y me agarró la incredulidad. Salté de la fe extrema, ¿no?, a la incredulidad extrema. Porque pensé, claro, empezaron a pasarme cosas por la cabeza. Empecé a pensar, claro, viendo mi gran necesidad, me va a meter cualquier batracio que tiene por ahí, ¿no? Ese que no lo quiere nadie, se lo va a sacar de encima. Y entonces, ¿qué hago? Y me agarró así, y justo el auto no arranca. En las agencias los autos a veces no arrancan porque están mucho tiempo que
parados, ¿no? Ah, dice, le vamos a cargar la batería, pasá por la tarde que te lo llevas. Ah, me fui hasta casa y le digo a mi esposa, Marila, ¿vos sabés que me pasó esto, ¿y qué hacemos? No sé, lloré, fui y me lo dieron. Y bueno, no sé, tráelo. El auto era un auto muy modesto, muy modesto, ¿sí? Tenía sus años, no era muy modesto. Le tuve que hacer unos arreglos ahí. Lo tuvimos como un año y medio ese auto. Jamás, jamás, jamás me dejó a pie ese auto. Jamás. He tenido autos mejores que me han dejado clavados ahí en medio de la nada. Ese jamás, jamás. Y el hombre me lo dio así, me dijo, me lo pagás en 15 cuotas, arrancá cuando puedas, sin conocerme. Así que yo al mes siguiente empecé a pagarle, ¿sí? Así, hasta que lo terminé de pagar. Y ese fue el auto que hizo que llevara a mi esposa, que naciera mi hija. Les contaría después, otro día ese capítulo del Fiat 128. Ese va a ser el capítulo otro día. Porque cuando vos le crees a Dios, que Dios te va a cuidar, te va a cuidar. Y eso te hace diferente. Cuando todos están como plañideras como plañideras llorando por la vida, vos sos un tipo que tiene problemas, sos una mujer que tiene problemas, pero sabés que Dios te está cuidando. Ojalá vivamos ahí. Subamos ese escalón. Se puede. Miremos la vida de arriba y dejemos de chapotear en el barro. Amén.